Señores, aquí estamos nosotros otra vez ante todos ustedes por los canales 22 y 52 de Teleimpacto para desarrollar el contenido del programa que tenemos para todos ustedes en este día, basado siempre en todo lo que tiene que ver con la opinión, el comentario, la entrevista, el arte, el deporte, los reportajes, todas aquellas cosas necesarias para que usted se levante y salga a las actividades normales de cada día, muy bien informado. Gracias por su sintonía. Los amigos saben que nos pueden ver en diferido a través de Primera Hora TV. Los del exterior nos ven a través de Televisión Dominicana y aquí en la República Dominicana en la televisión abierta con el canal 52. El 22 y el 52, recuérdenlo también. Señores, nosotros estamos juntos y aquí está Santiago Cuesta Acuña, que les doy los buenos días. Hoy es viernes, Santiago, viernes 18 ya, ¿verdad? Sí, claro, ya vamos más de la mitad del mes, Sí, ya. del primer mes del año. Así es. Miren, señores, buenos días a todos, dándole gracias a Dios, como siempre, a su Hijo Jesucristo, que nos permite y nos bendice, a los de allá, de la diáspora, y a los de aquí, y a todo este equipo que cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, compartimos con ustedes nuestras orientaciones, como dice Henchi, en todos los aspectos de la vida social, política, deportiva y económica de la República Dominicana, pero sobre la base de la humildad, construido con la verdad. Mira, Henchi, hay temas que a veces laceran, a veces indignan y a veces generan convulsiones en los pueblos, Henchi. Sí, claro. Y uno hasta siente, como dices tú, con ese énfasis también, de que dan pena. Y dan pena declaraciones que uno, desde que la escucha o la lee, son desafortunadas. Y están fuera y no en consonancia con lo que uno espera y con lo que vive el país. Y digo todo esto porque este año ha iniciado, primero finalizó e inició con una alta tasa de criminalidad y de delincuencia. Y no es que no fuera una realidad, es que nos hemos pasado muchos años observando cómo se ha ido incrementando la delincuencia y la criminalidad en esta sociedad golpeada por los políticos, por un grupo pequeño que avasalla y se lo ha llevado todo. Y esa es la causa de la cual diferimos de las declaraciones de ministros, directores, de presidente de la República, de expresidente, de aspirante a la presidencia y a otros cargos, con relación a lo que vive hoy la República Dominicana. Y digo esto porque las declaraciones vertidas en el día de ayer por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y más luego, unas horas después, por el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, el doctor Leonel Fernández Reina, no se enmarcan entre lo que debe de ser una orientación hacia la situación que vive la nación dominicana y ante la búsqueda de resolver esos inconvenientes que nos golpean todos los días. Criminalidad, delincuencia. Pero esos son lo que se aparenta ser los fundamentales de la situación que vivimos y a lo cual tanto el presidente de la República como el presidente del PLD se lo han atribuido al narcotráfico. Como algo así sencillo y muy objetivo, pero no es así, porque así mismo sucede con las declaraciones desafortunadas que dan a veces algunos ministros cuando se le cuestiona sobre situación como la migración masiva e ilegal que genera los haitianos con el auspicio del mismo gobierno, y en la cual ustedes vieron las declaraciones recientes
del ministro de Interior que da pena. Ramón Fadul, Monchi. El presidente de la República dijo ayer, cuando ya no puede aguantar lo que pasa en el país, y algunos periodistas ya se ven en la obligación en el Palacio de preguntarle, aprovechar una situación inapropiada, porque es el recibimiento de las cartas credenciales de 5 nuevos embajadores, pero es que no hay espacio. Vivimos en un país donde los presidentes no dan la oportunidad a los medios, ante tantas cosas que están pasando en el país, de que se les pregunte y ellos digan qué van a hacer o qué se está haciendo. Eso es la razón por la cual, cuando usted aborda a un ministro o a un presidente, sus declaraciones no son las mejores. O hay falta de coherencia, o no tienen cómo decirlo, manejar la situación porque no están preparados, porque sus asesores no le indican por no tener una adecuada forma de manejar la situación e informar. Entonces la improvisación genera dificultad cuando usted improvisa y da información que, lejos de resultar positiva, generan incertidumbre y más problemas. Ayer el presidente de la República dijo que la situación que estamos viviendo, y a la cual minimizó en términos de delincuencia al decir que en su gobierno, en los últimos años, la delincuencia ha bajado de un 24 a un 15, cosa que es totalmente inaceptada, porque todos vivimos en el país. A lo mejor pudiera decírselo a un organismo internacional para unas estadísticas, pero no para los que viven aquí. Lo otro es decir que el narcotráfico lo permea todo, admitiendo entonces que él, siendo la persona más bien informada, dirigiendo los organismos de inteligencia, no se pueda controlar el supuesto narcotráfico en el país. Y que el microtráfico, como consecuencia del pago que se está dando en dación, y no en dinero, sino en droga, ha aumentado el microtráfico en el país. Y que los responsables de la delincuencia que hoy vivimos y de la criminalidad son los dominicanos que están deportando de los Estados Unidos. Muy peligrosas esas declaraciones, porque esas declaraciones del primer mandatario entonces crearon incertidumbre e inseguridad en la población, con todos estos dominicanos que, lejos de hacer lo que se les quiere acusar, andan buscando qué hacer, porque son personas que vienen deportadas en su mayoría, no es por criminalidad ni narcotráfico, por cualquier delito menor están siendo deportados. Ahora bien, dice 2 horas después el expresidente Leonel Fernández que él ha consultado a expertos y que el auge de la criminalidad y la delincuencia se debe al narcotráfico. Bueno, yo estoy sorprendido, porque en este país el narcotráfico, los principales cabezas del narcotráfico han sido detenidos y otros expulsados y otros se han ido y enviados en extradición a Estados Unidos, porque ahí están los casos de Figueroa Agosto, de Arturo del Tiempo, y tenemos también a la manera interna a Toño Leña, al Gringo, el Chino, Pascual Cabrera, Ricí, todos guardan prisión. Y el caso mayor de Quirino Ernesto Paulino cumplió una condena en los Estados Unidos. Pero cuando Quirino llegó, y antes de llegar, dijo que él al gobierno de Leonel Fernández le había entregado millones de pesos. Entonces había permeado no solo al área de Elías Piña, sino al gobierno y al presidente de ese entonces, según Quirino, porque él fue que lo dijo. Y habló de Félix Bautista, habló del senador de Elías Piña, habló de otros ingenieros que le debían y habló de montos que había que pagarle y que supuestamente le pagaron. Y no pasó nada.
Y se acusa que ellos mismos, la gente de Leonel Fernández, que fue desde Palacio que trajeron a Quirino para que dijera eso. Ahora, ningún juez, ninguna justicia llamó a Quirino y llamó al expresidente para que esa acusación fuera aclarada, porque en cualquier país del mundo donde existe una justicia que no sea de gobierno, eso había ido a los tribunales. Primero, el expresidente debió llevarlo a los tribunales, porque era una acusación demasiado temeraria de que había recibido maletín y de mano de Quirino 200 millones y una planta y muchísimas cosas. Entonces, eso debió ir a los tribunales y que el presidente saliera suelto conforme a las leyes, si no era cierto, y Quirino entonces sometido a la justicia. Porque así debió ser, porque tú me estás acusando y tienes que mostrarme ante los tribunales que tú me diste ese dinero. Ahora quedó eso para siempre. ¿Cómo? Bueno, cuando usted no se defiende, ni un tribunal lo absorbe o lo suelta, entonces la duda queda de por vida. Ahora, ¿qué está pasando en la República Dominicana? A mis queridos políticos, presidentes, expresidentes y todos, en los últimos 53 años de democracia en el país. Así como pasó en México en los últimos 30 años, los 5 sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, todo era atribuido al narcotráfico. Todo, la delincuencia y todo aquí en los periódicos salía eso mismo. Y todo el mundo estaba preocupado porque el narcotráfico era el terror de México. Y que eso era lo que tenía el problema. Bueno, ha resultado, y yo invito a los expresidentes y al presidente de la República y a todos los dominicanos a que vean todas las mañanas, a partir de las 9, hora dominicana, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 48 días que tiene de gobierno, nadie habla de que lo que está pasando en México en la criminalidad es como consecuencia del narcotráfico y del Chapo y del otro y de aquel, Sinaloa. Nadie habla de eso. Ahora, lo que sí descubrió Andrés Manuel López Obrador es que lo que tenía la criminalidad, la delincuencia y que estaba acabando con México eran dos cosas: corrupción e impunidad desde el gobierno, desde el Congreso, desde la justicia. Entonces, él entendió y le ha enseñado a los mexicanos que para combatir la delincuencia y la criminalidad en México había que cortar de arriba a abajo el copete de la corrupción y de la impunidad. Y lo está haciendo en 48 días. Y la delincuencia y la criminalidad en México bajó totalmente. Entonces no era consecuencia del narcotráfico que lo había permeado todo, como dijeron los 5 expresidentes, de los cuales están ligados, según el Chapo, 2 de ellos, Peña Nieto y Calderón, que recibían millones del Chapo Guzmán. Entonces lo que había permeado a los presidentes junto con eso era la corrupción, como está en Pemex, 65 mil millones de dólares robado del petróleo de México. Ahí era que estaba el daño. ¿Y cómo se determinó que había violencia en el país? Porque un mexicano no tenía acceso a la salud, limitado en la educación, en el empleo, los jóvenes, los niños acabando. México en el lugar 135 de corrupción de 176 países. Y nosotros empate o un chisma para arriba. ¿Y qué ha pasado en México? Se cambió el plan de seguridad, salud para todo el mundo igual, medicina para todo el mundo, no importa la enfermedad, creación de 100 universidades nuevas, gratis, sin problema para todos los estudiantes, empleo para todos los jóvenes para que aprendan una profesión y de ahí pasar a la universidad, empleo
para 1 millón de discapacitados, aumento duplicado de la pensión de los adultos y quitada las pensiones privilegiadas de expresidentes y funcionarios. Y sobre todo, reducción de un 60% del salario del presidente y nadie puede ganar por encima del presidente. Con los fondos recuperados y todo eso, la tranquilidad ha llegado a los hogares de México. Y aquí hay tranquilidad en los hogares. ¿Qué puede generar violencia? ¿El narcotráfico? No. Un padre que lleve a su hijo y una madre a un hospital dominicano o lleve a su anciano, abuelo, papá, y cuando llega el niño herido, o llega el padre, o llega el abuelo, y el médico le dice, mire, esta es la receta, salga a buscar esto. Hay que comprar esto porque no hay esto. Y ese señor tiene 10 pesos en los bolsillos y la receta le va de 3,000. ¿Dónde va a parar ese señor? Los médicos tienen la culpa, las enfermeras, el hospital. Y él pensando cómo este país, convertido en el segundo más corrupto del área, y donde el escándalo más grande de corrupción de este nuevo siglo, República Dominicana no tiene un solo peso, Odebrecht, y la empresa funcionando como algo normal en la República Dominicana, donde hay acusaciones de cientos de miles de millones y nada ha pasado. Y eso no genera más violencia y criminalidad, el ver que el que se roba el dinero del pueblo como si nada les irrostra en la cara a la sociedad, cómo baila, cómo compra jipeta, mansiones, piscinas, helicópteros, avionetas, y nada pasa. Entonces, la alta tasa de criminalidad y violencia que tiene la República Dominicana en este momento es generada no por el narcotráfico, presidente Medina, ni expresidente Leonel, ni Hipólito, ni Abinader, ni todos los que aspiran. La genera la corrupción y la impunidad que se está llevando y ha permeado todos los estratos gubernamentales y donde cualquiera es millonario del dinero de la sociedad, mientras los dominicanos de a pie, de los barrios, que vieron salir a estos funcionarios y que hoy no viven allá y son multimillonarios por la corrupción, entonces ellos se dan cuenta que sus hijos ni comen bien, ni tienen casa, ni tienen seguridad social, ni tienen seguro, y eso lo lleva ¿a qué? A la violencia. Y si tienen que meterse al narcotráfico para conseguir los fondos, para cubrir la receta de la familia, lo hacen. ¿Impulsado por qué? Por el descuido, la corrupción y la impunidad que le generan los gobiernos en este país en los últimos 53 años, señor Henke. Bueno, ciertamente es un grave problema. Lo que yo no sabía era que la teoría social enmarcaba solamente la delincuencia y la criminalidad a los efectos que produce el ilegal negocio de las drogas. No lo sabía, yo creía, y dentro de los propios debates que uno ha tenido oportunidad, gracias a Dios, de asistir, y las aulas universitarias y los diferentes trabajos que uno chequea permanentemente, la violencia es creada primero, cuando a la gente se le quita el derecho. Bajo cualquier circunstancia, eso irrita a cualquiera, le molesta, le causa, le trastorna todo cuando a usted te quitan el derecho. Y usted como ciudadano tiene el derecho a tener una salud, que el Estado le garantice a usted una salud, que le garantice el tratamiento de su salud. ¿Y por qué? Fíjese usted que la salud es algo de los poderes fácticos de la sociedad y que deben ser debidamente regulados, controlados y ofrecidos por el Estado. Una gente
que tributa, que paga impuestos, le ofrece una determinada situación con su salud y entiende que tiene un hospital por el cual da dinero a través de sus impuestos para que el Estado regule y controle lo que debe ser el servicio que debe prestar a la colectividad. Y cuando usted va, usted sabe con lo que usted se encuentra, con el dantesco episodio y drama que se dan en los hospitales de la República Dominicana. Pero también las vías públicas, la falta de trabajo, de oportunidad, de vivienda, de empleo, de estudio, de la seguridad, de las alternativas posibles para usted desarrollarse. Por eso usted tributa y el Estado, quienes los dirigen en un momento dado, son los encargados de bien utilizar todo eso. Sin embargo, aquí en la República Dominicana usted sabe que eso tiene un destino diferente. Una de las situaciones por la cual la gente se expresa en la calle es cada vez que semanalmente el presidente de la República manda al Congreso un préstamo. ¿Qué dice la gente? Se roban la mitad. Y al fin y al cabo, como es un gobierno que no informa, tampoco se sabe lo que se hizo con la mitad. Y entonces lo que se mantiene, dándole seguimiento a las informaciones, se da cuenta que todo es un maldito disparate. Lo que sí es notable es la riqueza que ellos poseen sin poder justificarla. Ni siquiera ni con la vista pueden justificarla, porque aquí nos conocemos todos. Sin embargo, cuando a un joven usted le niega la oportunidad de desarrollarse, usted está produciendo violencia. Cuando a una familia usted no le garantiza un sistema sanitario adecuado, usted está generando violencia. Cuando una familia no tiene la oportunidad de tener acceso a una vivienda digna, usted está generando violencia. Cuando uno transita por las calles de la República y no tiene las vías adecuadas, usted está generando violencia. Cuando usted enrostra y quiere buscar las causas de la violencia en otros factores, sacando la corrupción, usted no está haciendo más nada que cometiendo un acto de irresponsabilidad. Porque si ciertamente la drogadicción produce violencia, esa no es la causa determinante. Es un elemento importante para producir la misma, porque el individuo, cuando está endrogado, pierde el control de su cerebro. Pero ¿y la que generan socialmente? Porque no todos consumimos droga. Y la que generan socialmente, esta irritación que hay en este país, eso no es violencia. Yo mismo soy que cuando a mí me quieren quitar el derecho, yo me vuelvo loco. O sea, yo no puedo, mire, ni en el plano social ni en el plano personal. O sea, yo no puedo. Y por eso usted ve que uno siempre tiene que, cuando habla de este tipo de cosas, tiene que irritarse. Porque es que yo no puedo aceptar eso. A mí me resulta difícil aceptar eso. Y quieren buscar las cosas aquí sobre la base de que la corrupción no va. En este país, la principal causa de la violencia social es la corrupción rampante, de arriba hasta abajo que tiene este país. Así como ustedes lo oyen. Y como dice Santiago Cuesta, el mismo poder auspiciándola y encubriéndola, protegiéndola. Porque como dice López, el presidente sabe todo lo que pasa porque tiene 7 organismos que tienen que decirle cada día cuál es la situación. Y ustedes oyeron que Carlos Amarante Varela dijo el otro día que hasta por los teléfonos ellos saben todo. Y él, cuando era ministro de Interior, que hasta por teléfono ellos saben todo. Entonces cuando él sabe todo por teléfono, tiene que ir donde Darila a decírselo. Y Monchi Fadul y todos ellos. Porque hasta eso lo controlan y es verdad. No es mentira, es verdad. Entonces, miren, al presidente de la República, con todo el respeto que me merece, y a Leonel Fernández, que yo considero el principal teórico del PLD, porque el tiempo ha pasado y ha demostrado que lo que son es uno teórico. Miren, yo estoy dispuesto a juntarme con ustedes para que hablemos de eso. Porque yo parezco que conozco más causas que ustedes de las que producen la violencia.
Entonces ustedes que son figuras públicas de primer orden no pueden saltarle a la población con una cosa así. Desde que soltó Danilo esa declaración, explotaron los teléfonos. La gente, mire, vuelto loco con eso. Explotó. Anoche yo vi a esta gente del gobierno, de lo que le pagan al gobierno, que aunque no lo aceptaron, no la enfocaron, pero dejaron subrepticiamente de que sabían de que había un error por parte del presidente. Él decía eso. Porque es que no es así. La drogadicción ciertamente es un factor para la violencia. Pero no, echárselo todo a la drogadicción y al negocio del narcotráfico. No, eso no es verdad. Y a los técnicos que Leonel consultó, pues vamos a buscarlo también para que nos juntemos, para hablar de eso, porque no es eso lo determinante. Eso no es verdad. No, jamás. Eso no es verdad. Esa misma ínfula de poder que tiene mucha gente del PLD, hasta eso produce violencia. Cuando un individuo a la vela, cualquiera del PLD, le regala a una querida, le regala una jipeta de 2 millones de pesos, la gente del barrio sabe y eso produce violencia. Un vehículo para una querida. Y cuando le compra un carro de lujo a la hija de la querida, un individuo que el otro día estaba dando pena en este país. Eso genera violencia. Cuando la gente los ve a ustedes enrostrarle los cuartos de uno arriba y ese nivel de vida que tienen y ese poder y esa arrogancia. Arrogancia, exacto. Esa arrogancia. Petulancia. Petulancia. Eso produce indiferencia. La indiferencia. Sobre todo la indiferencia también. Y eso produce violencia. Pero nosotros aquí estamos comentando y cada vez que uno nota que ustedes son indiferentes al dolor de esta sociedad, siendo los responsables de dirigir esto y son indiferentes, a uno le produce violencia. Entonces, señores, yo creo que tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar eso ahí. Porque si ustedes están diciendo que el narcotráfico es la productora de la violencia en la República Dominicana, los otros factores, entonces ustedes, que son los llamados a implementar los programas, entonces no lo van a atender, porque ustedes consideran que es el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe que aquí hay sectores del gobierno que auspicia el narcotráfico. Y entre ustedes mismos se indilgan. Hoy Quirino no dijo que Leonel le pague unos cuartos. Sí. ¿Qué Entonces, fue? Si es el mismo narcotraficante que ha dicho, tú no oíste lo que dijo el narcotraficante Bucci, que mejor no habla. Que mejor no hable, exactamente. Sí, y no estamos viendo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido que el narcotráfico esté a esos niveles, Henchi? La impunidad. La impunidad. Y la complicidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, claro, y del gobierno. Claro. Porque aquí todo el mundo sabe que aquí se nombra y se dice que hay empresarios, que hay de todo ligado. Hay de todo, sí, al narcotráfico. Que claro, consumen. Porque es un país pequeño, es una isla. Ahora, sí hemos visto gente que han ido a parar a la cárcel y hasta extraditados narcotraficantes. Lo que no hemos visto que han ido a parar a la cárcel son los corruptos. ¿Qué cosa? Acusados de miles de millones que no lo ha ganado ni siquiera el que vende droga. Y que el que se ha robado 25.000 millones, 30.000 millones, 10.000 millones al Estado es al pueblo. Y mata más y hace más daño que el que ha vendido la droga. Porque le ha quitado el derecho de la salud y han muerto parturientas, niños recién nacidos, adultos, sí, jóvenes, por falta de medicamentos en los hospitales. Así es. Y entonces es mayor muerte, de más violencia y más criminal el que se roba el dinero del Estado. Ese es más criminal que el que vende droga. No me comparen al vendedor de droga con el que se roba el dinero del pueblo. Son criminales los dos. Pero el que se roba el dinero de la sociedad es más criminal. Claro. Y más criminal el que lo encubre, y el que lo protege, y el que lo calla, el que lo celebra. Son más criminales.
expertos, los que asesoraron al presidente de la República, diciéndole que la situación de criminalidad está como consecuencia de los 80 o tantos deportados semanalmente que vienen al país, pusieron al ridículo al presidente. Porque en vez de la sociedad asimilar eso, le han creado incertidumbre e inseguridad a todo un país que cuando sepan en un sector o una empresa que le ha otorgado la oportunidad de insertarse a alguien deportado que no tiene que ver nada con narcotráfico, Así es. ahora nadie va a querer saber de ello. Le tiran todos los males que padece este país a los deportados. Para mí es un acto de mucha irresponsabilidad social. Afectar a los dominicanos que por múltiples razones tienen que abandonar el país y convertirse en exiliados económicos para sustentar esa economía que han dirigido los gobiernos y que se roban el dinero que ellos mismos envían, y después acusarlo a ellos, a esos dominicanos que vienen deportados por una infracción de tránsito, por no tener los papeles legales, pero que incluye también a los que vendieron droga allá. Pero fue allá, no fue aquí. Y yo mismo he visto las estadísticas y lo ha dicho como lo hemos visto a procuradores generales de la República y a jefes de la policía, decir, porque la sociedad también ha querido en cierto momento decir, algunos medios, de que la criminalidad, el sicariato, era como consecuencia de los deportados. Salió al frente, es jefe de la policía que lo han dicho, y es procurador general de la República, de que el promedio de inserción en la corrupción, del narcotráfico y de la violencia, de la criminalidad, de dominicanos deportados, no llega al 4%. Y si ustedes lo han dicho y son los que llevan las estadísticas, ¿cómo permiten o le informan al presidente que lo que está pasando en el país es como consecuencia de los deportados? Ahora cualquier deportado que viva en cualquier sector, la gente va a tener pavor con él, porque ya el presidente dijo que él es el responsable de la alta tasa de criminalidad y delincuencia que hay en el país. Ahora, cuando usted chequea los últimos casos de criminalidad en el país, resulta ser, según las investigaciones de los mismos organismos de seguridad, que no aparecen los deportados. No están los nombres de ellos. Los que mataron al coronel no son deportados. Los que mataron a los de Enjaina fueron policías. Los que se mataron en Simón Bolívar son bandas de dominicanos entre sí. Ahora, ¿quiénes generan también criminalidad y violencia? Y de eso calla el gobierno, gente. Y la mayor tasa de incertidumbre y de inseguridad que tienen los dominicanos no son de los dominicanos deportados, presidente. Eso es incierto. ¿Usted sabe dónde está la mayor tasa de inseguridad ciudadana? En la avalancha de criminales, delincuentes, haitianos que tenemos por todo el territorio nacional y que diariamente cometen delitos, atentados, criminales con indefensas, mujeres y ancianos y hasta militares, porque el joven muerto en la frontera, por mandarlo a detener, no fue un deportado, exacto, fue un haitiano ilegal que le dio un balazo a ese militar, presidente. Las dos personas muertas en Montecristi fueron haitianos. Cielo García no tiene brazos por un haitiano. Y aquí diariamente hay muertes de dominicanos
en manos de la delincuencia haitiana que ha propiciado y cobijado el mismo gobierno. Exactamente. Los deportados que vienen de Estados Unidos son un número reducido. No pueden impactar 80 en una semana ante 10.000 haitianos que entran en una semana. Exactamente. No es igual 80 a 10.000. Exactamente. Y quienes más inseguridad están presentando a esta sociedad son los haitianos, no los deportados dominicanos. Estamos confundiendo. No hay que buscar un experto para que nos analice, presidente Leonel Fernández, expresidente, para que nos analice cómo el narcotráfico entra por Haití, por haber dejado entrar a tantos haitianos. Y está considerado que una fuente de armamento y de narcotráfico entra por Haití. Exactamente. No lo traen los dominicanos deportados. Exactamente. Ellos vienen con las manos vacías. Los haitianos vienen con las manos llenas de droga y de armas por la frontera. Entonces, no culpemos a los dominicanos del mal que tenemos, de los deportados. Culpémonos a los que gobiernan, a los que dirigen, a los que generan violencia con la corrupción y la impunidad. ¿O acaso el tráfico ilegal masivo de haitianos no es corrupción y violencia? Y violencia, claro. Son dos cosas Claro. que hemos introducido, y con el dinero mío y de esta sociedad, el gobierno del PLD ha invertido miles de millones para regularizar haitianos corruptos, delincuentes y narcotraficantes. ¿Sabe usted a quién se regulariza con un carnet de haitiano si es un vendedor de droga o es un criminal? ¿Cómo se sabe? Así es. Ah, pero yo sí sé quién es el dominicano. Y el dominicano tiene dónde ubicarlo por su cédula y su nacionalidad. Pero los haitianos no. Los 80 dominicanos que deportan semanal tienen nombre, apellido y documento. Y se sabe a dónde van. Ahora los 10.000 que entran por Haití, por la frontera de Haití para acá, ni tienen nombre, ni tienen identificación y no se sabe a qué vienen. Eso es verdad. Entonces, mira, vamos a entender es verdad eso. cuál es el problema que tenemos, Henchi. Eso es verdad. Ayer precisamente hablaba yo, que leía los medios, y donde hablaba de la cantidad de personas extranjeras que habían sido reguladas, que están siendo reguladas y otorgado permisos de residencia y todo eso en el país. Y hablaba de que los venezolanos eran los que estaban en primer lugar en ese sentido. Entonces, todo eso venía, y cuando entramos al debate, hablamos bien, ciertamente, porque hay una cantidad de extranjeros en el país, pero al venezolano viene con un documento, viene con un pasaporte, te puede mostrar incluso su cédula venezolana, su procedencia, todo te lo puede enseñar. O sea que le permite incluso al mismo Estado tener un proceso más correcto y adecuado para la regularización de esos extranjeros que están en el país. Pero usted nos recuerda que aquí en el programa, cuando se estaba hablando de los haitianos, el presidente de la Junta Central dijo que había una cantidad que le estaban ofreciendo y le estaban entregando la documentación del registro civil y le iban a poner apellidos. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Que le iban a poner apellidos y nombres para levantarle el acta, y eso era lo que le iban a poner porque ellos no tienen nada, ni nombre, no tienen nada. Y entonces aquí en la República Dominicana eso se auspicia, y eso ante la población es violencia. Así de sencillo, eso es violencia. Cuando desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno se insta a que no se utilice la ley, a que no se aplique la ley, eso es violencia. Porque cuando usted impide que lo acordado, que lo regulado, que lo que hemos normado no se cumpla, eso va en detrimento de alguien. Y eso es violencia. Entonces, yo creo que independientemente de todo, de las diferentes situaciones que se puedan dar, aquí en el país, yo mismo digo que este Estado es, cuando usted oye que yo lo digo, que es abusador,
y que es un Estado violento, es porque desde las mismas estructuras del Estado, que somos todos, se auspicia el que no se cumpla la ley, el que haya desigualdad. La desigualdad es violencia. Y más aún con esta casta de nuevos ricos que han creado los gobiernos PLDistas sin ninguna base moral. Entonces, yo creo que el presidente y el expresidente deben hacer lo posible de revisar eso, y nos podemos juntar para tener un pequeño debate con relación a eso, porque yo creía más o menos que siquiera uno podía saber que puede haber una coincidencia, pero agregarle todo al narcotráfico y a 80 dominicanos que vienen por diferentes razones de los Estados Unidos, que lo envían a su casa, ¿por qué no lo van a mandar para Afganistán? Porque ellos no son afganos, ellos son dominicanos, es para acá que tienen que mandarlo. Y desde el mismo gobierno es que tiene que entonces que implementarse las políticas para que esos dominicanos puedan ser insertos en la sociedad, como también hay que buscarle participación y oportunidad a los que estamos aquí. También ellos cuando vienen, también hay que insertarlo. Pero entonces, es peligroso que el propio presidente de la República, es que ahí que está el problema, es que el primer ciudadano de la República, la persona que le diga a la nación, y eso yo dije que fue preocupante, si no el presidente no meditó, no tuvo la prudencia, y es mi consejo, no todo se debe de decir, no todo se debe de hablar, que no todo se dice, y eso. no todo se debe de acusar, y menos del primer mandatario. Decir esas cosas, lejos de traer tranquilidad al desarrollo de la gran avalancha de inseguridad ciudadana, lo que ha generado es multiplicarla. Porque si los dominicanos que vienen deportados, que han sido capaces de salir del país, porque las oportunidades de su país no la encuentran, y han tenido que emigrar, y por las razones que fuese son deportados, que cuando lleguen a su país reciban del presidente de la República ese tipo de acusación, es preocupante, presidente. Yo le aconsejo, en mi noble y humilde capacidad que me ha dado Dios, de que de una forma o una vía se busque la manera de decir que no fue su intención decir eso. Porque acusar a los dominicanos que vienen deportados del mal de la inseguridad, la criminalidad y la delincuencia, consciente la propia sociedad de que los delincuentes que vemos a diarios y las muertes que suceden están involucrados directamente dominicanos residentes aquí, extranjeros en su mayoría, haitianos, delincuentes venezolanos, colombianos. Sí. Cuando usted busca las estadísticas de la justicia y de la Policía Nacional, el número de personas deportadas dominicanas ligadas a los problemas que nos están afectando no llega ni al 1%. Entonces, si algún funcionario, presidente, o organismo de seguridad le dieron ese informe, le mintieron. Lo pusieron al ridículo. Y en vez, lejos de solucionar un problema, usted creó otro mayor. Porque ahora, como dije hace un momento, todo aquel deportado que no tiene la culpa de lo que ha vivido, porque el país no le dio su garantía para estar en su país con dignidad, y se vio en la necesidad de emigrar, y por las debilidades sociales caer a lo mejor algunos de ellos en el bajo mundo del narcotráfico fuera de su país, no significa que todos los que vienen deportados fueron por esa causa. Así es. Y eso nos obliga a entender a presidentes, a funcionarios, a ministros, donde se pagan jugosos salarios para los llamados asesores
porque los presidentes tienen asesores en todos los aspectos, nombrados legalmente y constitucionalmente, y que esos asesores no estén rindiendo la labor de informar al mandatario de cuál es la real y efectiva situación que afecta al país, que lejos de ser el narcotráfico, lejos pero por mucho, es la corrupción y la impunidad que tiene intranquila a la sociedad. La falta de oportunidades, como decía Genchi, genera violencia. Y la criminalidad que estamos viviendo en el país y lo que hoy está pasando en la Policía Nacional no es causa de los deportados. No es causa de, de ellos. Tampoco los deportados son responsables del auge del narcotráfico en Baní, porque no son ellos. Exacto. Y lo que está viendo y observando la sociedad, y dije que mando a todos los mandatarios, exmandatarios políticos de este país, a que por lo menos le dediquen 10 minutos a observar cómo ha cambiado México con un presidente en 48 días. Cómo México no aparece en los medios de comunicación con el problema de las drogas. Y cómo se ha vuelto a ver la situación de Colombia por la corrupción. Los países que están agresivos hoy en día, la sociedad, es porque la gente está viendo cómo el que se roba 1.000 millones, 100 millones, 200 millones, se pasea orondamente, como decía el doctor Balaguer, en su obra majestuosa, La era del cortesano, era. Memoria del cortesano de la Memoria era del cortesano en la era de Trujillo. Balaguer decía en una de sus grandes citas que aparecen, decía Balaguer que cómo se paseaban orondamente por los palacios de la presidencia, las lacras palaciegas que afectan la dignidad de los pueblos. Son lacras. Y es cierto, porque cuando uno observa los escándalos de corrupción en esta sociedad y que después aparecen los videos, cómo esas figuras terminan siendo después aspirantes a la presidencia, cómo bailan y cómo disfrutan los videos que suben los encartados de corrupción del más alto escándalo que ha tenido este nuevo siglo, Odebrecht, y nada pasa. Ahí es que está presidente Fernández, presidente Medina, expresidente Hipólito Abinader y todos. Ahí es que la sociedad entiende que la violencia, la criminalidad que hoy vivimos está en las manos, las sangres están en las manos de quienes se han robado el dinero de la sociedad y quienes no han llenado el país de haitianos. Ahí es que está la verdadera razón de la criminalidad y la corrupción. Es en la corrupción. Y yo culmino diciendo aquello que escribí hace mucho, gente. Se puede considerar una cita, lo que fuese, pero me nació en el alma escribir eso. Y lo voy a decir en este momento. Tenemos que evitar por todos los medios que se agoten las aguas multicolores que adornan la República Dominicana, nuestro país, la familia. Tenemos que evitar acabar con nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras mujeres por la falta de oportunidad, de medicamentos. Y solo podemos evitar todo eso si todos estamos conscientes que hay un solo mal que genera
lo que pueda evitar que se agoten esas aguas multicolores, la corrupción y la impunidad. Bueno, seguimos, señores, con más del programa Primera Hora, El Matutino.